Doctora Claudia Rodríguez, ¿cómo le va? Bienvenida a Sin Censura. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día a toda la audiencia. La doctora Rodríguez, directora de Epidemiología de la provincia de Formosa, es la funcionaria más solicitada del periodismo formoseño, porque lamentablemente estamos preocupadísimos por este tema: fiebre del mono, dengue, chikungunya. Ya salimos del COVID y ya tenemos todo otra vez el panorama complicado. Cuéntenos, doctora. Sí, la verdad que sí. Yo haría una corrección, ¿no? No sé si es corrección, una aclaración. Sí. Yo no sé si salimos del COVID, ¿no? Yo creo que nos está dando un changüí, porque ahora viene la época invernal, viene la época de todas las enfermedades respiratorias y COVID es una de ellas, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir cuidándonos, estar atentos, sin relajarnos con todas las medidas sanitarias, pero cumpliendo por lo menos el distanciamiento, el alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, ¿no? Pero mientras tanto, él dejó el primer lugar, porque siempre le gusta estar en el primer puesto al COVID, y bueno, y le dio lugar al dengue y chikungunya, ¿no? Que, de hecho, ya veníamos suponiendo que iba a venir una temporada álgida, porque estas enfermedades virales tienen la particularidad de hacer unos picos cada 3 o 4 años. Y nosotros el último pico de dengue que tuvimos fue en el 2020, justo antes de la pandemia, esos meses antes de la pandemia. Así que bueno, estamos en... Lo único que sí, chikungunya nosotros es nuestro primer brote que tenemos acá en la provincia. Si hemos tenido casos de chikungunya, yo la verdad no recuerdo, pero si hemos tenido, habrán sido muy puntuales algunos casos importados, ¿no? Lo que sí venimos teniendo ya en forma ininterrumpida desde el 2008 es dengue. Entonces, bueno, era de esperar que en esta época, porque es la época propicia para que este mosquito se replique aún más con las condiciones ambientales como están, que aumente la cantidad de casos. Y bueno, estamos con un aumento en la cantidad de casos de dengue, si bien no es un aumento importante, pero bueno, estamos dentro de los casos esperados. Y sí, chikungunya, que ya llevamos unos cuantos casos, tanto autóctonos como importados, como autóctonos, ¿no? Esa es la situación que tenemos. Eso es lo más preocupante, pero este tema de la fiebre del mono, esta enfermedad que apareció... La viruela del mono. ¿Cómo se llama? La viruela del mono, la viruela símica. La viruela del mono, que empezó a llegar a los medios de comunicación en la época del Mundial, ¿no es cierto? Tuvo mucho comentario. Exacto. Y empezó primero un caso, 2, 3, y ahora ya tenemos el primer caso formoseño, ¿puede ser? Sí, fue confirmado el primer caso positivo de viruela de una persona, de un joven de 23 años, que está en muy buen estado general, ya está por cumplir su tiempo de aislamiento, hace un aislamiento domiciliario, y ya está por cumplir ese tiempo. También todos sus contactos, que si bien no están en aislamiento, porque el protocolo lo dice así, ¿no? El protocolo sanitario no exige un aislamiento a los contactos siempre y cuando estén asintomáticos. Y ni bien presenten algún síntoma compatible, ¿sí? Porque no es cualquier síntoma, sino algún síntoma compatible con esta enfermedad, bueno, ahí sí se los aísla. Pero no hubo necesidad, todos los contactos que van hasta este momento están siendo monitoreados diariamente, y no presentaron síntomas. Así que bueno, y ya algunos de ellos ya fueron dados de alta porque ya cumplieron los 21 días, que es el tiempo que tienen que estar en un seguimiento estricto, porque es el tiempo de incubación de la enfermedad. Si el tiempo máximo de incubación son 21 días, desde el último día que tuvo contacto con el caso positivo. Y bueno, algunos contactos ya cumplieron esos 21 días y que ya están de alta, y el resto, por ahora, y falta muy poquito ya también, están todos asintomáticos en muy buen estado. Doctora, la verdad que las fotos de la viruela del mono asustan porque uno ve de pronto gente totalmente con todo el cuerpo tomado muy cubierto. Claro, por estas pústulas, ¿no?
¿cómo sería? Cuénteme un poquito los síntomas de esta enfermedad. Los síntomas comienzan como si fuera una gripe o un cuadro gripal, sí, con fiebre alta, muy alta, sí, arriba de los 38 grados, con dolor de cabeza, dolor de garganta, cansancio generalizado. Generalmente empieza así, y a los 4, entre 3 y 5 días, comienzan la aparición de las lesiones en el cuerpo. Estas en realidad son como ampollas, no sé si usted o su equipo alguna vez vieron las vesículas o las ampollitas que se forman en varicela. Sí. Son como ampollitas de agua, pareciera, pero bueno, esas ampollitas que aparecen en todo el cuerpo pueden estar distribuidas en todo el cuerpo, no tienen una zona donde salen más, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso en las regiones perigenitales y genitales. Y son ampollitas que tienen líquido y que ese líquido tiene gran cantidad de virus, ¿sí? Y va pasando por todas las etapas esa vesícula, que en realidad es el síntoma de la viruela, ¿sí? Porque imagínese fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, cuántas patologías, incluso dengue y chikungunya, comienzan con fiebre, dolor de cabeza. O sea, sí, en los primeros días es muy difícil hacer el diagnóstico. En el caso de la viruela es muy importante, y uno se para en eso, en todos los datos epidemiológicos que rodean a ese caso, que hoy, o sea, que en ese momento sería un caso sospechoso, ¿no? De una persona que se supone que podría tener viruela. Los antecedentes epidemiológicos en ese caso son muy importantes para decir, bueno, estoy ante la presencia de un probable caso de viruela, ¿no? Claro. Y esa es la sintomatología. ¿Cuánto dura? Y es variable, pero puede llegar hasta 21 días a durar. ¿Por qué? Porque esas vesículas pasan y van teniendo diferentes estadios en la evolución. Empieza como una ampollita, por ahí puede empezar como una ronchita, ¿no? Pero en general ya se presenta como un granito con agüita adentro, como una ampollita. Esa ampollita después ya pasa a ser una pústula y después ya se forma la costra, ¿sí? La cascarita. Esa cascarita también tiene gran cantidad de virus, por eso la persona tiene que permanecer aislada en el domicilio hasta tanto se le caiga la última cascarita. ¿Por qué? Porque si no sigue siendo infecciosa, sigue siendo una persona que sigue transmitiendo. Entonces, y como la tienen o está cubierto, que en nuestro caso, en este particular que estamos hablando, no fue el caso, puede presentar muchas, y el tema es que uno sin querer tiene contacto con esas lesiones, y esas lesiones, como le digo, tienen gran cantidad de virus, ya sea la ampollita como la cascarita. Doctora, una vez que se cae la última cascarita, la persona está de alta. ¿Es contagiosa como la varicela o no? ¿Algo así? Sí, sí, porque imagínate que esas ampollitas, si se revientan, liberan virus, ¿sí? Si bien el virus afuera de una célula humana o de una célula no vive mucho tiempo, pero contagia lo suficiente como para transmitirle a una persona. La forma que tiene la viruela de contagiarse es justamente, primero en los primeros días, antes de la aparición de estas lesiones en la piel, es por las secreciones respiratorias, ¿sí? Por eso es uno considera ya que el contacto no es solo aquel que tuvo el contacto, considera el contacto, no el contacto estrecho, el contacto con esa vesícula, sino ya los días previos a la aparición de eso, porque la persona ya cuando habla, estornuda, tose, ya está diseminando el virus. Entonces, una son el contacto con esas secreciones respiratorias, cuando uno está a más de 15 minutos, a menos de 1 metro, sin protección, es decir, sin barbijo, en un lugar cerrado. Ahí ya está contagiando a la persona. Y después cuando aparecen las lesiones, porque uno puede tener contacto con esas lesiones, obviamente tiene que ser un contacto íntimo, ¿sí? O sea, no es por solo lo mire la vesícula, ya me voy a contagiar, no, tengo que tener un contacto con esa. Por eso, durante las relaciones sexuales, uno tiene un contacto íntimo con esas lesiones, porque como les dije, esas lesiones pueden aparecer en
regiones genitales o perigenitales. Entonces, durante las relaciones sexuales se da ese contacto íntimo y ahí es donde puede transmitirse. No digo que la relación sexual se transmita de esa manera, sino que durante la relación sexual, por el contacto con esas vesículas, uno se contagia. Y después la otra forma es, esa persona que tiene esas vesículas, obviamente, cuando se acuesta en la cama, o en las cuando se baña, cuando se seca con unas toallas, y yo después voy y uso la misma toalla, o comparto esa sábana, obviamente va a ser después de una semana, ¿no? Porque como les digo, el virus no vive afuera de la célula mucho tiempo, pero sí el tiempo suficiente como para transmitir. Si yo vengo y uso la toalla o estoy en contacto con esas sábanas, me puedo también contagiar, ¿no? Esas serían las formas de contagio que tiene la viruela del mono. De todas maneras, igual, si bien se transmite por vía respiratoria en esas primeras etapas, en esos primeros días, no tiene una transmisibilidad, o sea, una contagiosidad como tiene COVID, ¿sí? A ver, desde que tuvimos el primer caso en la Argentina, nosotros llevamos en la Argentina aproximadamente 1.100 y piquito, 1.120 creo, casos de viruela desde el primer caso detectado, ¿no? 1.120 casos, sí, estoy corroborando con el boletín. Y solamente 2 personas fallecidas. Si hubiera sido la contagiosidad que tiene COVID o que tiene gripe o que tiene varicela, que también se transmite de la misma manera, tendríamos muchísima cantidad de gente infectada. De hecho, esos contactos, más de uno sería positivo, ¿sí? O sea que esa es una ventaja, por así decirlo, que tiene este virus, ¿no? Que si bien tiene una forma de transmisión que favorece su transmisibilidad, que es la vía respiratoria y el contacto con esas vesículas, no tiene una contagiosidad muy elevada, porque si no estaríamos muchísimas personas infectadas y no es el caso. Y la otra buena que tiene es que no tiene una mortalidad elevada. De 1.120 casos que tenemos en toda la Argentina, desde el primero solamente hay 2 fallecidos. Eso también nos habla de que no tiene la misma mortalidad que la viruela humana, que es la viruela la que se erradicó, ¿no? Le hago una pregunta respecto de esto. ¿Quedan marcas, como antes quedaban con la viruela, quedan marcas de la viruela del mono en el cuerpo o en la cara? Yo creo que puede quedar, porque pican, ¿sí? Molestan. Entonces uno se rasca y hay veces que cuando se rasca ahí es donde queda la marca. Siempre le dicen, no te toques porque te va a quedar la marquita. Bueno, siempre todas esas lesiones que aparecen en la piel, que tienen esas vesículas y que son pruriginosas, es decir, que pican, uno al rascarse se lastima más de lo que ya está lastimada la piel. Especie de cicatriz. Y eso lo puede ver. Exactamente, que algunas desaparecen con el tiempo y otras perduran y duran toda la vida, ¿no? Doctora, una última pregunta sobre el tema de la chikungunya. Estaba escuchando noticias de Paraguay que hablan de una ola de más de 100.000 casos, es decir, me llegan muchos números, pero se habla de que está en crecimiento. ¿Puede ser que sea tan explosiva la transmisión de la chikungunya? Sí, porque... bueno, Paraguay ya empezó hace mucho, desde diciembre que está con los primeros casos. Mire, la cantidad de casos confirmados que tiene Paraguay de chikungunya, lo que ellos notifican oficialmente, ¿sí? Es de 82.240 casos. Eso es el total de casos notificados y confirmados por laboratorio, 36.000. Lo que pasa con estas enfermedades vectoriales, digo vectoriales porque son las que se transmiten a través de un mosquito que actúa de vector, ¿sí? de intermediario entre el virus y la persona, ¿sí? Y más, me imagino que esa es la situación de Paraguay, cuando vos tenés un caso positivo y en una familia, pongamos, ¿sí? Y después el resto de la familia comienza a presentar los síntomas y que son exactamente los mismos que tiene esa persona inicialmente, la que inició, digamos, en la casa de la infección, el resto no va a la consulta, ¿sí? No va a la consulta, ya no hace la consulta al médico porque asume que lo que tiene es chikungunya. Entonces, por un lado, por eso digo, es lo que ellos notifican oficialmente. Debe haber muchos más casos que ya no van a la consulta, que no acuden a la consulta, y eso por un lado eso, y por otro lado,
esa no ir a la consulta o la consulta tardía hace que se complique la enfermedad, que se pueda complicarse, y cuando la persona consulta o acude al sistema de salud ya está bastante complicado, y hay veces que, bueno, de acuerdo a cómo esté esa persona, qué enfermedades de base tiene, puede terminar con la muerte. De hecho, Paraguay tiene notificado oficialmente 43 fallecidos, y es probable que a lo mejor sean algunos más, pero es por esto, porque hay mucha cantidad de personas infectadas, y debe haber mucho más, por esto que le digo, muchos que ya no van al sistema, no acuden porque lo asumen, y sí, y es una cantidad de casos importante. Igual yo le digo 83, 50, es mucha cantidad, ¿no? Es mucha cantidad. Le agradezco muchísimo, doctora, muy amable. No, por favor, que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctora. Claudia Rodríguez.